Bueno, continuando con el ciclo de sesiones científicas de la Academia Nacional de Medicina de 2023, queremos presentar al profesor Juan Carlos Griñola, destacado docente de nuestra facultad, que ha dedicado gran parte de su actividad académica al ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Tiene vasta experiencia tanto en las partes básicas como clínicas de la hipertensión arterial pulmonar, y sobre eso nos va a hablar hoy. Vamos a comentarlo en conjunto con el académico Carriquiri. En primer término, agradecer la invitación a la academia. Tengo varios de los que están acá han sido docentes, así que esto es un continuo, lo cual me alegra verlos acá, activos en otro rol muy importante. Y bueno, agradecer también, en el auditorio hay presencia también de pacientes y de la Asociación de Pacientes de Hipertensión Pulmonar, que junto con ellos el motivo de esta charla, un poco y no tampoco, está dirigida a ellos, ¿no? A tratar de mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico, tratando de traer todos los avances que hay en el mundo a nuestro país, y tratando de aunar esfuerzos con lo que tenemos, que no es poco, pero que a veces en el día a día la dispersión hace que no tenga el impacto que tiene que tener. Bien. La hoja de ruta es esta, tres grandes bloques. Un poco repasar las guías actuales en hipertensión pulmonar que son fresquitas, son del 2020, terminando un poco, ilustrando la experiencia de la unidad de hipertensión pulmonar y datos que serían cuasi nacionales, digamos, porque somos los únicos que estamos trabajando en el tema. Luego entrar un poquito en la normativa vigente del fondo y algunas de las debilidades que forman parte de las limitaciones en eso del avance que decíamos hoy. Y luego discutir un poquito la importancia en este tipo de patologías de armar centros de referencia. Bien. Bueno, ¿cuál es la importancia del tema? La importancia del tema es que la hipertensión pulmonar es relativamente prevalente, más allá de la etiología, y su sola presencia, independientemente de la etiología, aumenta la morbimortalidad de los pacientes. O sea, al tener hipertensión pulmonar, no importa la causa, aumenta la morbimortalidad. Dentro de esta patología, la hipertensión arterial pulmonar y la tromboembólica crónica requieren cuidados de elevado grado de especialización, multidisciplinario y colaborativo. Por lo tanto, el diagnóstico precoz y preciso y la derivación oportuna a centros especializados de hipertensión pulmonar se asocian, esto está demostrado hoy en día, con mejores resultados a largo plazo. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Bueno, esta es una definición un poco fisiopatológica, pero es la que es un estado hemodinámico y fisiopatológico heterogéneo que involucra múltiples condiciones clínicas que tienen en común un amplio espectro de cambios patológicos a nivel de los vasos pulmonares que conlleva un aumento de la poscarga ventricular derecha, por ende de la presión arterial pulmonar, lo cual, sostenido en el tiempo, genera disfunción y falla del ventrículo derecho. Es decir que es una patología que nace en el árbol pulmonar, pero estos pacientes se mueren de falla ventricular derecha. ¿Ah? Bien, y las definiciones han ido cambiando, ¿no? Desde el año 73, cuando se empezó a manejar la patología, hasta llegar a la definición actual, donde con mayor conocimiento en cuanto a los umbrales normales de la circulación pulmonar en reposo y los puntos de corte por encima del cual aumenta la morbimortalidad, hoy en día esos son los puntos de corte que tenemos. Es decir, una presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, con una enclavada, es decir, con 20 milímetros de mercurio definimos hipertensión pulmonar. Por lo tanto, se elimina, como dice ahí al costado, el concepto
gris de hipertensión pulmonar limítrofe. En cuanto a la hipertensión pulmonar precapilar, el punto de corte no cambió, es una enclavada, una presión arterial de oclusión pulmonar menor o igual de 15 y unas resistencias vasculares pulmonares mayor de 2 unidades. Y se incorpora la definición de hipertensión pulmonar en base a la respuesta al ejercicio, que esa era otra definición que siempre estuvo sobrevolando y que hoy en día ya se incorporó. Recordando un poco la ecuación de Poiseuille, la vieja ecuación de Poiseuille, recordamos que el aumento de presión pulmonar media puede deberse a aumento del gasto, de la resistencia y o de la enclavada, de la presión arterial de oclusión pulmonar, que refiere a las condiciones de llenado, si recordamos, de las cavidades izquierdas. Y los fenotipos hemodinámicos que podemos encontrar son los que están ahí, ¿no? Hipertensión pulmonar precapilar, cuando la enclavada es menor o igual a 15, y después, a ver si puedo señalar acá, la flechita, ahí. Bueno. Y luego la postcapilar aislada, cuando es mayor de 15, y no asocia remodelación vascular pulmonar, es decir, una resistencia vascular pulmonar normal, la combinada cuando agrega remodelación, la inclasificable cuando tenemos hipertensión, pero no tenemos ni aumento de la enclavada ni aumento de la resistencia, que podría deberse a situaciones de gasto alto, por ejemplo. Bien. Bien. Esta bajada de los puntos de corte, como dicen ahí, como están las gráficas ahí, un poco lo que decía hoy, ¿no? Surgen de establecer claramente de estudios poblacionales el límite de corte, es decir, 14 más menos 2 desvíos estándar me da 20. 20 es el punto de corte actual de la presión arterial pulmonar media, lo mismo para la resistencia. Eso por un lado, pero por otro lado se demostró, como lo muestran las gráficas ahí, que por encima de esos valores se empieza a aumentar el riesgo de muerte de los pacientes. Y eso es un poco lo que está en la base para la nueva definición de hoy. Eso determinó una prevalencia actual global de 1%, que en el paciente dañoso puede llegar a 10%, y que si uno toma pacientes hospitalizados al azar, y en general con eco, puede llegar a ser un 20%. O sea que no es tan poco frecuente. Bien, dentro de la clasificación clínica tenemos 5 grupos. En esa mitad que estoy mostrando ahora, que es el grupo 1 y 4, que hoy mencionamos que amerita centros de referencia, si bien no es las entidades más frecuentes, son las que tienen un tratamiento per se de la hipertensión pulmonar bastante bien definida y que hoy en día, para el grupo 4, la tromboembólica crónica, ¿no? Que está vinculada a la obstrucción en general por coágulos del árbol pulmonar, podemos llegar a curar los pacientes mediante la cirugía, la endarterectomía pulmonar. Vamos a hablar algo de eso. Y el grupo 1, que como ven son varios grupos, está la idiopática, asociada hereditaria, asociada a distintas enfermedades, hoy en día con un tratamiento agresivo y combinado inicial, ya le estamos pegando, digamos, mejorando la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Del otro lado, si bien tenemos el gran grupo el grupo 2 que está vinculado a enfermedad cardíaca izquierda en un 60%, el grupo de los respiratorios, ¿no? Cuyo mecanismo principal es la hipoxia y la pérdida vascular, un 25%, en estos dos grupos, en general, tratamos de acentuar el tratamiento de la enfermedad de base y en determinadas situaciones, y siempre en el marco del centro de referencia, se puede plantear un tratamiento vasodilatador específico. Y después tenemos siempre el cajón desastre, que siempre está en la medicina, que es el grupo 5, con mecanismos multifactoriales. Y ahí tiramos de todo un poco, ¿no? Con mecanismos muy desconocidos muchas veces. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, esta es la curva de Alonso del año 91 del NIH, que mostraba una sobrevida pésima. Fíjense que la mediana, o sea, a los 2,8 años de diagnosticada, la mitad de los pacientes estaban muertos. Esa era la historia natural cuando no había nada para hacer. Hoy en día, este es el registro Compera, que es un registro europeo de varios miles de pacientes, prácticamente se duplicó la mediana, y a su vez destaca esta gráfica que no todos los grupos clínicos son iguales. Por ende, es importante
determinar la etiología. En los extremos tenemos la enfermedad del tejido conectivo, que tiene muy mala sobrevida, y por el otro lado, la hipertensión pulmonar, el Eisenmenger, asociado a cardiopatías congénitas en el adulto, que dado su fenotipo fetal del ventrículo derecho tienen un pronóstico mucho mejor. Bien, ¿cómo el algoritmo diagnóstico? 3 grandes pasos, que es la columna vertebral, la sospecha clínica, ¿no? Uno busca lo que sabe y encuentra lo que sabe, y lo que busca. Entonces, muchas veces los pacientes consultan, ¿no?, a médicos generalistas, médicos comunitarios, y el paciente va rondando de clínico en clínico sin un diagnóstico, entre otras cosas, porque sus síntomas son inespecíficos. El paso 2, la detección, donde, como vamos a ver, el ecocardiograma como para clínica de tamizaje es fundamental, un eco bien hecho, como siempre, y la confirmación, que como dijimos, el diagnóstico y la definición es hemodinámica. Entonces, para medir, tenemos que poner un catéter de Swan-Ganz. No hay otra. No es como la hipertensión sistémica, que le ponemos un manguito, hacemos tonometría y tenemos los valores. Acá tenemos que ser invasivos. Y de realizarse, hoy en día ya no quedan dudas, en un centro experto para sacarle el máximo rédito posible al estudio. Bien, entonces en el paso 1, la sospecha. La sospecha, síntomas y signos, que como dijimos, es un reto para el clínico, porque esto puede ser mucha cosa. Una disnea puede ser 1000 cosas. Entonces, tenemos que valorar bien el electro, la placa, ver si hay elementos sugestivos que orienten a la hipertensión pulmonar, los péptidos que hoy en día están en varias enfermedades, esta no deja de ser la excepción, la saturación, y en caso de que existan signos de alarma que tienen que ver con o la presencia de síncope o la presencia de disfunción severa del ventrículo derecho, ahí directamente, como dice ahí, fast track, o sea, rápidamente derivar al paciente a un centro de referencia o a una unidad experta. Cuando tratamos de orejear, ¿no?, la causa, habíamos dicho hoy que las 2 causas más frecuentes son la enfermedad cardíaca y la enfermedad respiratoria. Por lo tanto, el primer panel de paraclínica va a estar orientado a esas 2 grandes patologías, donde la ecografía cumple un rol fundamental en la detección, porque nos va a definir el grado de probabilidad que ese paciente tenga de hipertensión pulmonar. Por eso nos vamos a detener un poquito en esto. Nos vivimos peleando con los cardiólogos que hacen eco en sus informes, porque sus informes son incompletos. Entonces, para que la ecografía rinda en cuanto a definir la probabilidad, tiene que tener varias cosas. Primero, tiene que tener una velocidad, un pico de velocidad de regurgitación tricuspidia que sea confiable. Primero tiene que existir, ¿no?, pero tiene que estar cuantificada, tiene que estar bien medida, y después tenemos que agregarle a eso toda una serie de signos sugestivos de hipertensión que tienen que ver con las 3 cavidades que están vinculadas, todo lo que es derecho, ¿no? Vamos a mirar el ventrículo derecho, vamos a mirar la aurícula derecha y vamos a mirar el sistema vena cava inferior. Y determinar todo eso que está ahí, que debería estar en el informe ecocardiográfico, porque nos van a servir cuando la regurgitación tricuspidia no es grave y no es definitoria, nos vamos a agarrar de eso para definir la probabilidad. Entonces, cavidad derecha dilatada no sirve, ¿no? Y la PSAP, que la habíamos puesto acá y que la sacamos, ¿no?, que todo el mundo es la presión sistólica de arteria pulmonar estimada, que es muy lindo estimarlo por Bernoulli, hoy en día no están las guías. ¿Por qué? Porque el agregado de el gradiente ventrículo arterial medido por Doppler a la presión auricular derecha tiene mucho error. Entonces, obtengamos una buena regurgitación pico de tricuspidia y midamos todo lo que tenemos que medir, y de esa manera vamos a poder avanzar en el tamizaje y en la detección en forma correcta, porque si no los pacientes nos van a pasar por adelante y van a seguir consultando o hacerse ecos. Y el tiempo es ventrículo derecho acá, ¿no? Es remodelación. Entonces, si tenemos una regurgitación alta de más de 3,4, ahí no hay duda que la probabilidad es alta. ¿Qué pasa? Cuando estamos entre 2,9 y 3,4, vamos a tener que ver esos signos sugestivos, si hay presencia o no de esos signos sugestivos, para llevar a una alta probabilidad de hipertensión pulmonar.
Y si la probabilidad si la velocidad es baja o no medible y no hay signos, ahí prácticamente descartaríamos la probabilidad de tener hipertensión pulmonar. A esto se le agrega la presencia o no de factores de riesgo de hipertensión arterial pulmonar o de tromboembólica crónica, grupo 1 y 4, que ahí están enumerados en el cuadrito de al lado, ¿tá? Historia familiar, enfermedades autoinmunes, exposición a fármacos y toxinas, cardiopatías congénitas, etc. Y de hipertensión tromboembólica, historia de embolia pulmonar, muchas veces como neumonía a repetición, no existe la neumonía a repetición. Es decir, 3, 4 neumonía en un paciente, sospechen embolia. Esas son embolias, ¿tá? Hasta demostración de lo contrario. Bien, si hay presencia, ¿no? Probabilidad intermedia con presencia, tenemos que derivar a un cateterismo derecho y a profundizar en el estudio de la hipertensión pulmonar. Y si ya era una alta probabilidad, ya directamente pasamos al cateterismo derecho. Esto siguiendo el algoritmo que planteamos hoy, entonces el paso 3 de confirmación amerita un estudio hemodinámico invasivo, al cual le tenemos que sacar el máximo jugo posible. Y esto es no solo medir la presión y decir tiene o no tiene hipertensión, porque va con el resto de los parámetros que uno mide, puede definir pronóstico, respuesta al tratamiento, si es un recateterismo, etcétera, etcétera. Y además vamos a profundizar en función de los factores de riesgo que tenga el paciente con un centello, un angiotac, sobre todo para ver si esa hipertensión puede verse al grupo 4, la tromboembólica crónica. Bien. Destacando un poquito, parándonos un poquito en un cateterismo cardíaco derecho, que además es invasivo, o sea que no lo podemos hacer como la ecografía, debe ser entonces realizado en centros expertos con protocolos estandarizados. ¿Para qué? Para confirmar, pero además para definir el fenotipo hemodinámico que ya vimos, valorar el pronóstico como vamos a ver y guiar las decisiones terapéuticas. Y, como siempre, cuando uno hace un estudio tiene que exigir al que lo hace el informe completo. Así sea lo que sea. Un hemograma tiene que tener todo, ¿no? Porque si no arrancamos mal a poder partir. Tenemos que tener todo. La necesidad de maniobras dinámicas y la medida, si es necesario, de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que en ese caso es un cateterismo izquierdo. Siempre, antes de realizar un cateterismo derecho, ver la clínica, ver la ecografía y entrar a hacer el estudio. ¿Qué voy a buscar en el estudio? ¿Ah? ¿Le tengo que hacer test de vasoreactividad o no? Tengo que... Que eso, en la vorágine en la que vivimos, donde el hemodinamista a veces está, ¿no? en otro, por eso lo del centro experto. Entrando en el algoritmo terapéutico, fíjense ustedes que los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento específico no son todos los pacientes. Ahí tenemos el grupo 1, el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1, ¿no? Y ahí están marcados de la tabla. Vamos hasta la hipertensión pulmonar asociada a conectivopatía. Obviamente que confirmamos el diagnóstico de hipertensión pulmonar. En el caso de que tenga un test de vasoreactividad positivo, que eso se hace con vasodilatadores en general inhalados, y amerita una respuesta de la presión media y de la presión arterial pulmonar media y del gasto cardíaco determinada, ese paciente puede recibir calcio antagonista. Si es negativo, entonces seguimos en el algoritmo, perdón, me fui para atrás, de las medidas generales. Tenemos la anticoncepción, vacunación, rehabilitación física, diuréticos, la anticoagulación oral que va a estar ajustada e incluso el hierro, porque son pacientes hoy en día que pueden tener anemia ferropénica. Si no tienen comorbilidades los pacientes, hablamos de una hipertensión arterial pulmonar típica, la típica, paciente joven, sana entre comillas, excepto la hipertensión pulmonar, vamos a ver que le vamos a estratificar el riesgo. Y esto es muy importante porque el objetivo del tratamiento de estos pacientes es lograr y mantener el bajo riesgo. Y eso no se hace con la clase funcional. Se hace con una tabla, como vamos a ver, multiparamétrica de 3 estratos y de 3 grupos de variables. Según, como vamos a ver después, el riesgo, la terapia, que ya se plantea arrancar ya incluso con bajo riesgo e intermedio con biterapia. Si el riesgo es alto, prostanoides parenterales, que en nuestro país lamentablemente no lo tenemos y usamos prostanoides inhalatorios como sustituto. Si hay comorbilidades, ahí se plantea hacer solo monoterapia.
Esta es la tabla, no los quiero asustar con todos estos números, es la tabla de riesgo que se ha ido complejizando, donde a destacar es los 3 niveles de riesgo que definimos, ¿no? El verde, amarillo y rojo, con, esos son los 3 estratos, con 3 grupos de parámetros. El perfil clínico que está ahí, la capacidad funcional, que lo define el test de 6 minutos, test de ejercicio y la clase funcional, y finalmente, ya sea por péptidos, por resonancia, por lo que sea, cómo está el ventrículo derecho, que es fundamental, porque dijimos que se mueren de falla ventricular derecha. Y mediante una pequeña ecuación podemos definir, según los parámetros que tengamos, que se recomienda tener por lo menos uno de cada subgrupo, no necesitas todo eso para definir el riesgo. Tampoco está demostrado que cuanto más parámetros sean más, pero teniendo uno de cada subgrupo, podemos definir bastante bien el riesgo, ¿ah? Bajo, intermedio y alto. Bien, ¿y luego qué pasa? Hacemos el seguimiento, arrancamos en el incidente el tratamiento y a los 3-6 meses ya lo estamos revaluando. Mediante otra tabla de riesgo mucho más simple, no invasiva como vamos a ver después, que lo que incorpora, además de que sea más fácil, divide el riesgo intermedio, como muchas patologías, el intermedio alto y el intermedio bajo, como pasa en la embolia pulmonar, porque el grueso de los pacientes, por la curva de Gauss, se concentra en el riesgo intermedio. Entonces, ¿qué es? ¿Intermedio para qué lado? ¿Para allá o para acá? Bueno, en esta nueva tabla, que ahora lo vamos a mostrar, definimos, dividimos el intermedio en bajo y alto. Y ahí lo que tenemos es que si el paciente se mantiene en bajo, seguimos igual. Si es intermedio bajo, ya tendríamos que agregar un agonista del receptor de prostaciclina, que acá no tenemos, el selexipag. O se plantea reemplazar el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 por un estimulante de la guanilato ciclasa. Se plantea en el intermedio bajo para llevarlo al bajo. Y si es intermedio alto o alto, prostaciclinas parenterales que, vuelvo a reiterar, no tenemos en nuestro país. Se ha planteado en algunos pacientes off-label, perdón. Bueno, esta es la tabla que le decían, que ven que como tenemos, desdobla el riesgo intermedio y es más simple. Tenemos clase funcional, la distancia recorrida y alguno de los 2 péptidos. Y con eso desdoblamos el riesgo intermedio y afinamos la punta del lápiz. De las drogas, rápido, 14 fármacos distribuidos en las 3 vías de señalización clásicas, además de los calcioantagonistas, y recientemente, el año pasado, se incorpora esta nueva, que es toda una esperanza, el sotatercept, que va directamente a la proliferación vascular. Le pega como antiproliferativo a la proliferación. ¿Tá? En nuestro país, bueno, el objetivo es vasodilatar y frenar la proliferación y si podemos, antiproliferar, ¿no? Y en nuestro país tenemos lo que está en rojo, o sea que tenemos un tenedor y medio, digamos, ¿no? Como verán ahí. De la panoplia, bueno, y esto es otro elemento importante, y reténganlo porque cuando entremos en la normativa del fondo se va a armar lío. Fíjense en dónde quedó acotada la monoterapia. Hoy en día la monoterapia es para muy pocos pacientes. ¿Tá? Los respondedores, con calcio antagonista, está bien. Respondedores que se mantienen respondedores, porque hay un 50% que dejan de responder y hay que pasar a la terapia específica. Pacientes prevalentes en bajo riesgo mantenido con monoterapia, que estos son excepcionalidades, con alta probabilidad de enfermedad venoclusiva pulmonar, porque esos pacientes tienen indicación de trasplante directo porque los vasodilatadores generan edema pulmonar y agravan la situación. En la atípica, en pacientes que tienen comorbilidades cargadas cardiorrespiratorias, o grupo 2 y 3 con resistencias altas, con mucha remodelación, aquel llamado desproporcionado que se le llamaba antes, en pacientes HIV o portopulmonares y asociados con cardiopatía congénita, que hoy en día igualmente se maneja el tratamiento combinado off-label. Y fíjense, esto para ilustrar en el registro Compera nuevamente, cómo si bien está indicada la terapia combinada inicial, solo hay un 25%, o sea, aumentó la terapia combinada inicial del 10 al 25 y al año del 27 al 46, pero claro, está en el mundo real. La guía, usted haga tratamiento combinado. El mundo real cuesta, y esto es Europa. Y se ha ido modificando, sobre todo la sobrevida a 3 años, vemos que hay un movimiento. Después vamos a ver en esta otra diapo,
Este es el registro francés. Los franceses son muy agresivos y se ve que tienen dinero y lo pueden hacer. Fíjense, este trabajo demuestra que cuanto más agresivos somos, más mejora la sobrevida. Y fíjense que la mediana la llevan a 7 años, o sea, más que el Compera, que era 6 años. ¿Ah? Pero le dan, como tratan a los pacientes en forma muy agresiva. Llevan el combinado inicial al 39%, ¿ah? Dual 34 y 5 tri. Teniendo pacientes atípicos metidos ahí en esos 1.611 pacientes. Quiere decir que cuanto más agresivo, cuanto más precoz en el diagnóstico, más aumentamos la sobrevida, si bien seguimos hablando que es una enfermedad incurable, ¿no? Seguimos con que es incurable, pero estamos pateando, estamos moviendo el mundo. Este es otro trabajo muy desafiante, ¿no? Es decir, el bajar agresivamente la poscarga, no sé por qué sale eso ahí, mejora al ventrículo derecho y por ende mejora el pronóstico de estos pacientes. Esto ya lo conocíamos en los pacientes trasplantados. El ventrículo derecho es un ventrículo resiliente. A diferencia del izquierdo, uno le baja la poscarga y lo que se plantea que el grado de fibrosis, el tipo de fibrosis sea distinta al ventrículo izquierdo y la bomba cardíaca derecha vuelve a ser cuasi normal. Esto ya lo conocíamos en los trasplantados, ya lo estamos conociendo en los endarterectomizados y ya estamos empezando a mover digamos, el umbral en el hipertenso idiopático del grupo 1. Por eso yo les pongo con signo de exclamación e de interrogación. Estamos en eso. Pero para eso tenemos que trabajar mejor. En cuanto al grupo 4, que era el otro gran grupo que requiere centro experto, fíjense, sobrevida 30%. Acá lo que ha cambiado, lo que ha cambiado el pronóstico de estos pacientes es la endarterectomía pulmonar, que habitualmente un 50% de los pacientes son operables. Eso ya sea porque se niega, a pesar de que uno les explica, porque las lesiones son distales, porque llegan muy tarde, como siempre, y entonces ya no, el tren ya pasó, pero ese 50% con endarterectomía se pueden hasta curar. Y los que quedan residuales, con hipertensión residual, tenemos para ofrecerle, no en el Uruguay todavía, angioplastia con balón pulmonar y el tratamiento médico que la estamos peleando para tenerlo, que el que está demostrado sería el río Sigua. Bien. Bueno, entrando un poquito en la experiencia, ¿cuánto voy? Bueno, esto es un poco mostrarle la trayectoria integrante del grupo que ha ido cambiando. Estas son fotos de recientes. Y bueno, como unidad de referencia, la formación es muy importante y varios de nuestros integrantes tienen su maestría en hipertensión pulmonar, no importa sea neumólogo o cardiólogo, por la Sociedad Española de Cardiología, y varios de nosotros somos docentes, que es online. Tareas de investigación, es muy importante analizar los datos que uno tiene. Es la manera de mejorar, analizarlos, pero no para el interno, analizarlos y presentarlos frente a colegas en congresos internacionales y publicarlos, porque es la manera de mejorar. Y eso es lo que a esfuerzo hemos estado tratando de hacer. Hay 2 premios nacionales, pero bueno, premios al fin. Y lo otro, estar abiertos al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos chicos. Y estamos fuertemente vinculados con el 12 de octubre de Madrid, con Favaloro, que es Cruzando el Charco, con Valdebrón en Barcelona, y con el Instituto Chávez de México. Bien. De la actividad asistencial, simplemente destacar que los números de nuestra primera corte, que lo publicamos en la revista médica del Uruguay, muestran el paciente típico. Mujer joven, ¿no? De 42 más o menos 5 años, predominantemente, con esa prevalencia e incidencia, y con una distribución de un tercio en el grupo 1, donde debemos trabajar en bajar el porcentaje de las cardiopatías congénitas. Los cardiólogos, el recién nacido, ahí está, ya tenemos un neonatólogo, un pediatra, hacer diagnóstico de cardiopatía congénita en el recién nacido para evitar que lleguen al adulto con hipertensión pulmonar y una isquemia. Fíjense que la hipertensión atípica en esa primera corte es muy baja, con una vasoreactividad alta. Ya en esta segunda corte, ya nos empezamos a parecer al mundo desarrollado. Empiezan a aparecer los hombres con su carga comórbida,
con hipertensión atípica y con menor vasorreactividad. Bien, de la demografía, fíjense, en el trabajo inicial, en la corte inicial, Interior y Montevideo 2/3, 1/3. Hay también del sector privado que nos vienen a consultar, que enviados por colegas. En la mujer, como decíamos, mucha cardiopatía congénita. En el riesgo global, la distribución, fíjese, predomina intermedio, por eso tiene el clic. Y en el tratamiento, le puse ese emoticón porque, claro, fíjense, es una estrategia de monoterapia inicial, todo sildenafil y muy poco del resto de las drogas, y sin prostanoides parenterales. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que la curva de sobrevida, fíjense que la nuestra, la de abajo, dicen, bueno, pero tan mal no los tratamos, con 1,5 tenedores, resulta que el pronóstico, claro, pero no nos olvidemos que tenemos pacientes jóvenes y con mucha cardiopatía congénita, con Eisenberg, que son los que tienen mejor pronóstico. O sea que tiene un sesgo eso ahí, no nos engañemos. Igual a los 5 años, fíjense que ya ahí no alcanza que sean jóvenes y que tengan un ventrículo derecho resiliente. O sea que hay mucho para trabajar. De las endarterectomías, hay un programa desde el 2011, se ha hecho 14 en lo que va del periodo. Estas son las características de los pacientes, también jóvenes, predominan hombres, muy severos, con una mediana al diagnóstico de 36 meses. Fíjense, el diagnóstico súper tardío, es un desastre, con una severidad ecocardiográfica y hemodinámica muy, muy importante. Pero a pesar de todo, los que sobrevivieron, porque tuvimos una mortalidad, estos se operan en Favaloro, un 20%, que es muy alto, en San Diego se mueren un 2%, un 3%. O sea que hay para trabajar. Y hay para trabajar de nuestra parte y de Favaloro, de los dólares. Pero los que sobrevivieron, 6 se curaron, quedaron sin hipertensión residual, y otro tanto quedaron con hipertensión residual, que, bueno, nos estamos peleando por recursos de amparo para que sean tratados con ríos igual. O sea que debemos insistir en el diagnóstico temprano y la remisión en un centro de referencia. Bien, en suma, estamos mal, ¿no? Si comparamos lo que hay que hacer hoy en día con lo que estamos haciendo, ¿no? Diagnóstico tardío en el grupo 1, pacientes más añosos, solo 3 fármacos, estrategia poco agresiva, a lo sumo un combinado secuencial después de pelearnos con el Fondo Nacional de Recursos, y en la tromboembólica lo mismo. Claro, donde los pacientes llegan tarde con lesiones periféricas, que muchos de esos serían inoperables, y donde el centro de referencia en endarterectomías está haciendo su curva de aprendizaje también. Estos son números, estos son más bien para alguien del fondo, para que no se asuste. ¿A cuántos pacientes deberíamos tratar por año en base a la epidemiología de centros que van a buscar la enfermedad? Y bueno, fíjense que tendríamos que multiplicar más o menos por 6, 7 lo que está, o sea, hay muchos subdiagnósticos, ¿tá? Muchos subdiagnósticos. Bien. Bueno, de la normativa vigente, fíjense, cateterismo derecho, 2010. 2010. El tratamiento, las bases, las guías, eran del 2010 y la revisaron 2021, pero con grandes falencias, como vamos a ver ahora. Fíjense, se considera la hipertensión pulmonar, bueno, mayor de 25, obviamente eso bajó, pero hablan de considerar la hipertensión pulmonar por el eco, ¿no? Y el diagnóstico, y una PSAP, que ya no se le da bolilla, de 40. El diagnóstico, como dijimos, la definición es hemodinámica. Definir la probabilidad, ¿no? La probabilidad por el eco. La PSAP, volvemos a reiterar, no le tenemos que dar bolilla, porque genera mucho error. Vasorreactividad. ¿Qué nos dice el fondo? Todos los del grupo 1 tienen que ser sometidos a vasorreactividad. Y ponen como droga epoprostenol, oxidolítico y adenosina. Bueno, no todos los del grupo 1, los que están marcados ahí, y la adenosina no se emplea más. ¿Tá? O sea que algunos son errores, otros son horrores. Acá, fíjense la clasificación de Anapoy 2008, ¿no? Esto dice, en presencia de la PSAP elevada, podrá requerirse la realización de cateterismo izquierdo para determinar la presión telediástole.
Entonces, lo que hablábamos hoy, ¿cuándo debemos plantearnos maniobras dinámicas o un cate izquierdo? Bueno, hoy en día se plantea el definir la probabilidad pre-cate de cardiopatía izquierda, en base a la presencia de hipertensión sistémica, fibrilación auricular, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en caso de una enclavada normal, digamos, 13 a 15, si la probabilidad clínica es baja, entonces le damos lo que hay. Esto es una hipertensión pulmonar precapilar. Pero si tiene una probabilidad intermedia o alta, debemos buscar perdón, una hipertensión postcapilar oculta, mediante maniobras dinámicas, una carga de volumen o ejercicio. Del otro lado, si tenemos una enclavada alta y tenemos una baja probabilidad de hipertensión pulmonar asociada a enfermedad izquierda, tenemos que sospechar una enclavada dudosa, ya sea porque es híbrida, no está bien enclavado el catéter, o por overdamping en el registro. Si con todo esto no les quiero complejizar, lo complejizo por gusto, para argumentar que un cateterismo derecho lo tiene que hacer, no tiene misterio, como tantas cosas en la medicina, pero el que lo tiene que hacer, tiene que saber lo que está haciendo y sacarle el máximo. Bueno, esto es elemento de mal pronóstico, ¿no es cierto? Es un invento del Fondo Nacional de Recursos, porque nadie maneja el mal pronóstico, se maneja riesgo y con una tabla multiparamétrica. Bueno, o sea, esto tenemos que aplicar. Clase funcional es un elemento más. Bien. Bueno, ahí dice sin ejercicio aeróbico, ¿no? En las medidas generales, no sé, porque en realidad en la rehabilitación uno debería permitir hacer ejercicio aeróbico en función de su capacidad funcional. Obviamente que están contraindicados, los anorexígenos son causa de hipertensión pulmonar. Nadie se plantea darle anorexígenos a estos pacientes. La anticoagulación está muy discutida en el grupo 1, en el grupo 4 es mandatoria, por distintas metaanálisis. Sigo porque si no, José me va a pegar. 2 minutos, no sé cómo. Bueno. Volvemos, los criterios de inclusión. Fíjense, clase funcional, ¿no? La tabla de riesgo no existe. Dosis plena de digoxina, ¿no? Dosis plena de digoxina. La digoxina la usamos off-label en pacientes que ya están refractarios como apoyo inotrópico en pacientes que a veces van ya a lista de trasplante. Dosis plena. Anticoagulante que ya discutimos que tienen que estar ajustados al paciente. Y después tienen que tener por lo menos inhibidores de fosfodiesterasa, o sea que el combinado inicial no existe. Bueno, paciente refractario, que es un concepto que no sé qué quiere decir, y clase 3-4. Bueno, esto es ilustrativo. Fíjense que esto hicieron en la Mayo Clinic, en la Clínica Mayo, en 2009, gente que trabaja con hipertensos pulmonares, a ver como dice ahí, cómo asignaban la clase funcional. Y le erran. Fíjense que el índice, ¿no? El coeficiente de correlación intraclase, que debe ser más de 0,75, ni los médicos ni las nurses llegaron a esos valores. ¿Tá? O sea que la clase funcional del cual se jacta el Fondo Nacional de Recursos para definir tratamiento, estamos en el otro. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, del tratamiento agresivo que aumenta la sobrevida, no solo en pacientes de alto riesgo, sino en riesgo intermedio, donde la doble terapia es mejor que la monoterapia. Doble terapia no secuencial, upfront. Bueno, y nos queda la última. ¿Me da ahí un minuto para esto? Un minuto. Bueno, los centros de referencia. ¿Por qué tiene que haber centro de referencia en hipertensión pulmonar? Bueno, porque es una enfermedad poco prevalente, cumple criterios de enfermedad rara. El grupo 1 y 4 son procesos graves, con mortalidad muy elevada y diagnóstico tardío. Sin tratamiento ya vemos que la sobrevida es muy mala, pero con un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado con fármacos, o si es operable en el grupo 4, hasta se pueden curar. Incluye técnicas diagnósticas y procedimientos terapéuticos complejos, con elevado grado de especialización, ¿no? Los fármacos son caros, entonces si además usamos los fármacos mal, lo poco que tenemos, peor. Con un CATE mal hecho, una ECO mal hecha, estamos peor todavía. Y el paciente tiene que estar en bajo riesgo. Y por ende, la concentración en unidad de referencia es justamente para
expertise y para eventualmente no perdemos la esperanza de algún día poder participar en ensayos clínicos randomizados, porque los contactos los tenemos. Y no importa que introduzcas un paciente en un ensayo clínico, tiene que ser de buena calidad. Nosotros no vamos a tener 100 pacientes para incorporar, pero 3 bien sí, y seríamos capaces. Lo que pasa es que estamos trancados en lo que viene ahora. Bueno, la evidencia. La evaluación fuera de un centro aumenta la probabilidad de diagnóstico erróneo y tardío. El paciente anda dando vueltas. Y con tratamiento inapropiado e inadecuado. Muchos de los pacientes nos vienen con el sildenafil. Ya vienen con la pastillita, ¿no? Y no saben qué tienen. En general se remiten pacientes con enfermedad avanzada, mal diagnosticados, mal clasificados, tratados de manera inapropiada. Entonces, ¿cuáles son las 3 grandes situaciones para enviar a un centro de referencia? Que no lo tenemos. Está la unidad nuestra. El eco, la probabilidad intermedia alta en el eco. Pero probabilidad, no la PSAP. La PSAP hay que olvidarse. Cardiopatía izquierda, enfermedad respiratoria crónica con hipertensión desproporcionada, la antigua desproporcionada, que es la típica, y sospecha de tromboembólica crónica. Bueno, entrando un poquito a definir los estándares de una unidad de referencia, ya en el 2008 la SEC y la Sociedad de Tórax Española ya habían tirado lineamientos, pero en el año pasado la SEC sacó un manual de acreditación, ¿tá? Con un baremo definiendo claramente lo que tienen que tener las unidades en función del grado de complejidad. Nosotros quisimos aplicar a la SEC, pero ¿cuál es la limitante? Que no reportamos pacientes al registro español. Lo tenemos que hacer español, y tirar los pacientes nuestros para el registro español. Porque yo lo hablé con Pilar, le digo, oh, acredítenos ustedes, porque acá estamos muertos. Bueno, está. No tenemos como la ciudadanía, ¿no? Es como una especie de... Bueno, y definieron 3 grandes niveles de acreditación. Una unidad básica, que nosotros lo cumplimos. Ahí lo que es RI es requisito imprescindible y C es criterio evaluable. Nosotros ya somos unidad básica, como estamos funcionando a pulmón. Y para una unidad especializada nos faltarían muy pocas cosas. Entre otras cosas, los prostanoides parenterales y entrenar una NERS para que los maneje. Y el estudio de esfuerzo que lo tenemos, que hemos iniciado ese proceso. Creo que no nos dan los números para una entidad hiperespecializada, porque en arteriectomías acá nadie se plantea, porque no da la escala. Bueno, los distintos niveles tienen que estar en red, y el flujo de pacientes tiene que ir de un lado a otro. Nosotros en las de alta complejidad tendríamos que mandar a otro lado. O sea que nos estamos planteando, estamos en la básica, lo que queremos es que nos institucionalicen, y nos quedan un par de exámenes para llegar a la especializada, si es que las autoridades lo quieren o no sé. Pero además se agrega en el haber, ya 2 diapositivas, las últimas 2, no, en serio fueron las últimas 2. Se agrega, ¿no?, a todo el esfuerzo que hemos hecho en el ámbito universitario y por amor al arte. Los parlamentarios dicen, vamos a sacar una ley de centro de referencia, así empezamos a gastar el dinero mejor. Supongo que fue por eso. Y está todo definido, esto es del 2018, está reglamentado, o sea que hay una comisión que define. Y fíjense la definición del artículo 2. ¿Qué dice? Ser generalmente, no la entidad, la patología compleja de baja prevalencia, requerir para su adecuada prevención, O sea que la hipertensión pulmonar cumple con todo eso. Cliqueamos, bárbaro. Tenemos una comisión que está integrada actualmente, cambia con los periodos electorales, donde hay representantes, estos son los actuales, un titular y un alterno, que es la que teóricamente debe definir si un grupo o una unidad es de referencia. Perfecto. Bueno, entonces nos tomamos el trabajo todo el año pasado, estuvimos haciendo el esfuerzo de elaborar un documento, intentamos con la comisión que nos orientaran, porque no teníamos experiencia, en base a los reglamentos, a lo que armamos, y en el anexo además pusimos cartas de apoyo de todos estos centros de referencia del mundo con el cual trabajamos. O sea, lo hicimos lo mejor que pudimos y lo más seriamente que pudimos. Diciembre del 2022, 14 de diciembre. Este es el mail, que es el original, es la respuesta.
¿Está? La comisión se reúne por Zoom el último miércoles de cada mes. Está, vino enero, está bien, vino febrero, y en marzo lo tratan. Y la respuesta, después de presentar un documento firmado con cartas de, esta es la respuesta. ¿Ah? Donde, como ustedes vieron, el integrante del MCP es el número 2, Satjian. Entonces, no sé cómo interpretar esto. Nosotros ahora lo que pedimos es una audiencia con la ministra, con la número 1. Pobre Karina, que está, recién entró a la cancha y está con 1000 cosas. Hace 2 semanas que ya lo solicitamos, estamos esperando. Pero bueno, la última. Esto es la última. Pero no todo está perdido. Y entonces en esta balanza lo que queremos decir es que mirando hacia adelante, debemos aunar esfuerzos. ¿Qué es lo que tenemos en el haber? No todo es horrible. Tenemos un Fondo Nacional de Recursos, malo bien, que en Latinoamérica y en el mundo es ejemplo. Bueno, estamos nosotros ahí. Una unidad universitaria, o sea, sin conflicto de intereses, acá no es que queremos armar un... No, sin conflicto de intereses, que se ha esforzado por llevar al máximo la calidad asistencial de esta enfermedad. Y tenemos lo más importante, que es la Asociación de Pacientes que lleva 10 años, ¿no, verdad? Vamos para el 11º. Ahí está. Que ha trabajado y trabaja denodadamente empoderándose de la patología, estando al pie del cañón, incorporando los pacientes que se diagnostican nuevos para tratar de hacerles llevadero la enfermedad y guiarlos en toda esta maraña. Como ustedes ven ahí, ¿no? Las huellas que van para cualquier lado. Y tenemos la ley, que no la puse. Tenemos una ley y una comisión. O sea que tan mal no estamos. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta institucionalizar las cosas, no porque nosotros somos crack. Nosotros no somos crack. Tenemos que, porque si no, los esfuerzos se pierden. Queda voluntarismo. Basta de voluntarismo, ¿no? Y esto no se está pidiendo dinero acá, se está pidiendo institucionalizar. ¿Está? Incorporar nuevas drogas específicas que no encarecen el tratamiento, porque nosotros tenemos las 3 vías. No podemos agregarle 8 fármacos. Con las mismas 3 vías incorporar otros medicamentos que ya están en el FTM o van a estar, que mejoran la calidad del tratamiento. Y ser agresivo, combinado de inicio. Y mejorar la interrelación. Las 4 patas, pacientes, cuerpo médico, industria y en este caso Fondo Nacional de Recursos como entidad regular. Y terminamos. Somos lo que somos ahora. Luis. Acá. Bueno, Juan Carlos, en primer lugar, felicitarte por tan completa exposición, por haber mostrado la experiencia del grupo que te acompaña, y en particular por el amor al arte que le has puesto a esto como tu visión. Sí. Yo quería comentar, en primer lugar, ¿qué ha pasado, cómo ha sido la vida de los neumólogos con los pacientes con hipertensión pulmonar, resumidamente? Vivimos en un océano de ignorancia y desesperación desde que se conoció esta enfermedad hasta el año 2004. Le voy a decir por qué. Todos los profesores de neumología que conocimos, los viejos profesores que hoy ya no están, cuando diagnosticaban una hipertensión pulmonar, la tenían un tiempo, hacían lo que podían y luego la pasaban para algún neumólogo entusiasta y joven que había empezado a estudiar o había tenido una experiencia en el exterior y había visto estos pacientes, porque no toleraban más seguir sin ofrecerle nada a los pacientes. Y bueno, yo fui a alguno de esos
a los que nos iban pasando, los pocos pacientes que veíamos, porque la mayoría pasaban por delante nuestro sin hacer diagnóstico. Tengo uno presente de mi sala que falleció siendo joven y hoy estoy seguro que tenía hipertensión pulmonar primaria y que en aquel momento ni cerca, año 81, ni cerca íbamos a hacer diagnóstico. ¿Qué pasó desde que se conoció esta enfermedad hasta el 2004? Yo creo que lo que pasó es que la investigación básica ofreció increíble conocimiento que se pudo aplicar a la clínica. Y es un ejemplo en el cual una enfermedad se reconoce y se trata gracias a los progresos de la investigación básica. Quiero recordar algunas cosas que para mí me parecen fundamentales. En 1956 se le dio el premio Nobel a Frederick Cournand, a Richard C. Frostman, por hacer el primer cateterismo derecho en 1941, con fines diagnósticos. El primero lo había hecho Frostman poniéndose a sí mismo un catéter vesical en la cava superior y llevándolo hasta la aurícula derecha con la intención de administrar drogas en la aurícula derecha. Bueno, con una audacia y un rigor científico muy importante, Cournand fue el primero que puso el catéter lleva su nombre, inclusive, y así siguió durante muchísimos años. En la década del 90, un extranjero que vino al hospital de clínica dijo, mucho cuidado con hacer cateterismo derechos a pacientes con hipertensión arterial pulmonar severa porque se pueden morir al pasar el catéter. Hoy en día tenemos acá un experto, las cosas han cambiado radicalmente y en manos expertas no hay ningún riesgo de hipertensión pulmonar, de ningún tipo de hipertensión pulmonar que el catéter le pueda producir la muerte. 56 premio Nobel. 72, Feigenbaum publicó el primer texto de ecocardiografía que se desarrolló a la velocidad de la luz hasta tener hoy los detalles ecocardiográficos que nos contaba Juan Carlos. En 1982, Bain, Bergson y Samuelson descubren la prostaciclina, el epoprostenol. Fíjense que Bain era un farmacólogo experimental que estaba experimentando en los efectos inhibidores de la aspirina sobre las prostaglandinas, pero describió al epoprostenol, la prostaciclina, con un efecto vascular insospechado. Y ahí surgió el grupo de fármacos que hoy se utiliza, análogos de la prostaciclina y antagonistas de los receptores de la prostaciclina. Otro premio Nobel, en 1998, el premio Nobel se le dio a Luis Ignaro, Fursgott y Murad. Quedó afuera Salvador Moncada, un sudamericano a quien todo el mundo dijo que se le debía haber dado el premio Nobel, pero bueno, es una discusión. Muy interesante, Luis Ignaro fue invitado a Uruguay por el académico Radi y una conferencia en el Salón de la Facultad de Medicina, y contó que sus estudiantes y sus residentes siempre le preguntaban ¿qué es el factor de relajación derivado del endotelio que él investigaba? La sustancia que producía grandes efectos en la circulación pulmonar. Y él siempre le respondía, ¿usted sabe lo que es? Le preguntaban, respondía, no. N-O. Años respondió no. Hasta que descubrió que esa sustancia que se llamaba factor de relajación derivado del endotelio era un gas, que era el óxido nítrico y que lo produce el endotelio. Esa anécdota fue fabulosa, entre las cosas fabulosas de la conferencia que dio en la Facultad de Medicina. Y ahí nació el grupo de los inhibidores de fosfodiesterasa y estimuladores de la guanilatosa ciclasa, que produjeron una revolución farmacológica, no solo en la circulación pulmonar, sino que ustedes saben, de la misma característica que los anticonceptivos en la década del 60, los fármacos para la disfunción eréctil hace 20 años. Después un biólogo molecular, Janas Gisawa, que no recibió el premio Nobel, pero estoy seguro que va a ser candidato, fue el que descubrió la endotelina, con una actividad, también un péptido con una actividad vascular increíble que genera un grupo de antagonistas de esos receptores que se utilizan en uno de los grupos terapéuticos.
además descubrió otra molécula de increíble importancia que es la orexina, que es la que falta en la narcolepsia, una enfermedad tan rara. Bueno, esa investigación básica dio lugar a los 14 fármacos que tú nombraste, y en estos grupos y alguno más, y son los que permitieron que los clínicos empezaran a poder tener interés en reconocer la hipertensión pulmonar. Hubo desde el 60 hasta el 2003 como 5 simposios de la Organización Mundial de la Salud y de algunas otras organizaciones sobre hipertensión arterial pulmonar, y no se salía de los anticálcicos y el oxígeno como único recurso terapéutico. Hubo los simposios a los que llamó la Organización Mundial de la Salud por la epidemia de la aminorexia, el anorexígeno, que había dado una epidemia de hipertensión pulmonar. Y bueno, recién en 2004 la Sociedad Europea de Cardiología publica las primeras guías clínicas para orientar a médicos, neumólogos, cardiólogos al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad. O sea, muchos años después, hasta el 2004, todos eran vanos intentos. Después siguieron las reuniones internacionales y los consensos, el último en el 2022, que ya orientan en particular a los neumólogos a qué hacer. Un neumólogo hoy puede tratar cáncer de pulmón, asma, bronquitis, trastornos del sueño, y además tratar enfermos con hipertensión arterial pulmonar. No, yo creo que tiene que ser una subespecialidad y tiene que ser un neumólogo dedicado a estas enfermedades para poder concentrar experiencia y ser útil en el tratamiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Continúa el académico que requiere. ¿Alguna pregunta? Sí. Que no nombraste. Años 70. Yo estaba esperando. Swan y Gans. No, pero ya estaba el catéter recurnado. Sí, el curnado era el 51. No, era el Swan y Gans pusieron el balón para medir la clava. Bueno, pero no. Sí. Eso no, ¿sabes qué? Eso no reciben premio Nobel porque. Y se encontraron en Estados Unidos, pero no son americanos. Uno es inglés y el otro judío, ¿de dónde? Uno era aviador y creo que llegó a tirar bombas. Y los tipos descubrieron ambos. No reciben premio Nobel los que hacen esos avances tecnológicos porque se precisan descubrimientos básicos. El académico Garriquiri va a continuar con otro comentario. Bueno, hemos asistido a la conferencia del doctor Viñola, muy interesante. Confieso, soy cirujano, mi total ignorancia sobre el tema. Y la verdad que también la ensalada de siglas no me ha permitido dominar mayormente el tema. Pero mi presencia aquí se debe, y la pedí, porque soy el responsable de la Comisión de Centros de Referencia de la Academia, que ya tiene años de existencia. Yo, con el tema de la pandemia, prácticamente no pudimos trabajar nada, pero tenemos mucho interés, yo personalmente tengo mucho interés, aún partiendo de la cirugía, ¿no?, en el desarrollo de esta comisión como un elemento que puede incidir en las decisiones de salud. Soy un convencido de que la existencia y funcionamiento de centros de referencia de pacientes con patologías completas y en general de baja prevalencia, que requieren una importante capacitación del equipo tratante y de recursos tecnológicos frecuentemente de alto costo, constituye un progreso indudable en nuestro sistema de salud. Somos un país de 3,5 millones de habitantes, quizá, y por lo tanto, por una elemental razón estadística, muchas patologías relativamente poco frecuentes afectarán a un número reducido de pacientes. Su distribución aleatoria, según la geografía y la multiplicidad de prestadores de salud, hacen imposible que la generalidad de los médicos o incluso de los especialistas estén debidamente familiarizados con ellas y sean capaces de brindarle un tratamiento adecuado, máxime cuando con frecuencia esta demanda de equipos complejos y costosos. Muchas veces se ignora
la importancia de la experiencia en el progreso de la medicina. Cada paciente es una fuente potencial de progresos en conocimientos y por lo tanto la atención de un mayor número de pacientes con una determinada condición dentro de un tiempo acotado es una de las mejores garantías de éxito en el diagnóstico y tratamiento. La medicina se ha evolucionado a la especialización y viene evolucionando a una superespecialización, más intensidad de conocimientos en grupos más reducidos, con intereses y preocupaciones más focalizadas. La creación del Fondo Nacional de Recursos fue un primer paso en ese sentido, aunque orientada inicialmente desde una perspectiva económica. La actuación del fondo ha permitido la creación y el mantenimiento de centros especializados que todos conocemos y sus resultados son monitorizados y evaluados, aunque no siempre con la intensidad que sería deseable. La ley 19666 y su reglamentación significan un nuevo paso adelante, al menos en la teoría, pero falta mucha información al respecto. Al entrar en la página web del MSP, que revisé exhaustivamente, no pude encontrar la integración de la comisión honoraria, que veo que el doctor Briñola sí la tuvo. Me llama la atención que en esa comisión hay un predominio de factores administrativos y económicos sobre los factores médicos. Y tampoco pude encontrar el registro de información de centros y servicios de referencia previstos en el artículo 13 de la ley. Apenas algunas informaciones salteadas, se han designado centros de referencia en quemados infantiles, en hipoacusia neurosensorial, creo que hay un llamado, hay algún llamado a intereses en hemofilia en adultos y en niños, ¿no? Y creo que hay el centro de quemados del Pereira Rosell también está designado. Hay que tener presente que la misma ley establece muy claramente que la designación de un centro de referencia significa que todos los pacientes de esa patología deben ser enviados al centro de referencia y no siguen tratados en sus prestadores de salud habituales, ¿no? Pero reconozco que la creación de centros de referencia no es simplemente un asunto de resoluciones. Implica realmente complejos asuntos institucionales y económicos entre los actores públicos y privados de atención de la salud en ese ambiente muy peculiar de coordinación, competencia que se pretendió crear con la reforma y que no realmente no ha cuajado perfectamente, porque en realidad los dos mecanismos son más bien antagónicos que complementarios. Pero me parece que una posición más proactiva en este tema redundaría en una franca mejoría de la calidad de la asistencia. Yo creo que debemos seguir trabajando sobre este tema. Hay que reconocer las limitaciones económicas, por supuesto, pero me parece que hay que ir buscando las soluciones en cada momento y obviamente va a haber que privilegiar algunas sobre otras, desgraciadamente. Y finalmente querría decir que este tema de la calidad creo que debe ser el centro, el núcleo principal que oriente una segunda etapa pendiente de la reforma de la salud. La primera se centró en la accesibilidad fundamentalmente, pero creo que ya estamos en hora de pensar en una reforma que se oriente a una mejor calidad, no solo en los centros de referencia, de todo nuestro sistema de salud. Y para ello el conocimiento y evaluación de los resultados de los distintos actos sanitarios es un pilar fundamental. Termino repitiendo el planteo que realizan González Daubrauskas y Fernández en un editorial de Archivos de Pediatría. La oportunidad de la aplicación de la ley debe ser aprovechada para definir la metodología de la evaluación de calidad para todos los servicios, sean complejos o simples. Y creo que este es el camino que debemos seguir en el futuro. Los centros de referencia se integran perfectamente dentro de esto, pero no solo los centros de referencia. Queremos poner el énfasis en la evaluación de los resultados de nuestros servicios de salud.
nada más.